And the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Años, 2000 años, un hombre iba a caballo lleno de ira. Él tenía un propósito y era capturar y matar cristianos. Dice nuestro hermano Lucas que este hombre iba enfurecido, respirando amenazas.
y quería de esta manera, opinaba él, servir a Dios. Imagínense, servir a Dios. Y lo que sucedió en ese día o en esa tarde marcó y cambió su vida para siempre, aquí en esta tierra y allá en la eternidad. Ustedes saben que estoy hablando de Saulo de Tarso. Quisiera hablar con ustedes un poquito acerca de su conversión y los invito a buscar Hechos capítulo 9. Voy a leer unos cuantos versículos, hermanos, del 1 al 6. Amén. Así es escrito. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que se hallaran algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, gloria a Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Gloria a Dios. Hablemos con Dios. Amoroso Padre, que nuestra alma te bendiga y todo nuestro ser alabe tu glorioso nombre. Que no olvidemos ninguno de tus beneficios. Que tú seas exaltado en nuestras vidas. Amoroso Padre, tú eres digno de toda la alabanza. Te rogamos, Señor, que perdone nuestras culpas y que no haya nada que estorbe la comunión a través de tu palabra con nosotros. Habla, Señor, con esa majestuosidad que tú tienes, y danos corazones humildes, sabios, dóciles, obedientes. Que tu palabra venga a nosotros como el agua fresca al sediento, y que a través de ella, como tú dijiste, nos santifiques y nos aumentes la fe. Borra mis rebeliones y hazme un vaso de honra para glorificarte y edificar a mis hermanos, porque en el sagrado nombre de Jesucristo así te lo imploramos. Amén. Aleluya. Hermanos, por favor, tomen asiento. La iglesia en Coatzacoalcos está tan bendecida, hermanos. Estamos tan protegidos por Dios, gozamos de tantas bendiciones, tenemos tanta seguridad, que lamentablemente se ha producido una iglesia débil, tibia, mundana. Y a veces, y la experiencia lo demuestra, ha sido necesaria la persecución para que la iglesia sea sacudida y limpiada de tanta paja y solo quede el trigo para el Señor. Y este es el inicio de una serie de persecuciones que quien lo dijera iba a venir de parte del pueblo de Dios. Los romanos aquí no metían la mano, eran los judíos. Saulo era judío y con él se desata la persecución, pero esta persecución actuó a la inversa. En lugar de destruir, en lugar de matar, en lugar de desanimar, avivó la llama que el Señor había encendido en esta iglesia, y fueron esparcidos los hermanos por todos lados, pero en lugar de ir gimoteando y lamentándose, iban compartiendo la palabra del Señor, y así la palabra se extendió hasta llegar a nosotros. La escritura nos lo presenta como un fariseo
irreprensible, un fariseo radical, era un rabino, era un maestro, pero aquí lo vemos como un perseguidor de la iglesia. Si regresan un poquito al capítulo 8, versículos 1 al 3, está escrito así: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, uno de los 7 diáconos, un gran siervo de Dios. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, ahí está, hermanos, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo, un hombre fiero, un hombre celoso de su religión judaica, un hombre que era sanguinario, no tenía piedad, y entraba en las casas, no esperaba que le abrieran la puerta, él entraba a la fuerza y llevaba capturados a nuestros hermanos. Lucas dice que cuando Esteban murió, 2 cosas, y así las digo rapidito porque no es mi tema: lo enterraron, no lo incineraron, lo enterraron. Y segundo, gente piadosa, gente que amaba al Señor, no gente perversa ni gente atea, gente piadosa, hizo gran llanto por Esteban. No hizo llanto, hizo gran llanto. A veces nos toca pasar por valles de sombra de muerte y tenemos que ir al cementerio, tenemos que ir a funerales, a veces de nuestros seres amados más cercanos, y lloramos, porque no somos máquinas, no somos robots, no se nos muere un pajarito, se nos muere un ser amado. No tengan temor de eso, no piensen que ofenden a Dios con eso. Esta gente hizo gran llanto por Esteban. Y Saulo fieramente perseguía a la iglesia. Volvamos al capítulo 9. Es muy gráfica esa expresión de Lucas. Lucas es muy culto, muy elegante para escribir. Y dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. No había oído esa palabra, respirando amenazas y muerte. ¿Cómo este hombre? Hay una expresión muy nuestra: venía bufando de ánimo, con todo coraje, con toda su ira, venía respirando amenazas de muerte. No era pura palabra, este hombre hablaba y ejecutaba. Este hombre, en otra porción, se le llama un hombre pestilencial. La gente le tenía miedo. Vean conmigo, por favor, sin perder ahí el capítulo 26, para que tengan una imagen más clara de lo que era Saulo de Tarso. Capítulo 26, versículos 9 a 11, está escrito así: yo, dice Pablo ante el rey Agripa, ciertamente había pensado mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual, ya no lo busquen, hermanos, escuchen, lo cual también hice en Jerusalén. Escuchen: y yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Santo no es un muñeco, santo no es un ídolo, son personas vivas que aman al Señor y han sido separados del mal para vivir para Él. Ahí esa gente santa era lastimada por Saulo de Tarso, recibida potestad o autoridad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, cuando eran asesinados, yo daba mi voto de aprobación. Y muchas veces, escuchen santos, muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los templos judíos provinciales, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Repito, enfurecido sobremanera contra ellos. Hoy mucha gente ahí alardea de ser muy macho, muy golpeador. Este hombre era alguien que en verdad les espantaba. Capturaba a nuestros hermanos y los torturaba de una manera tan sádica, tan cruel, que los pobres, digo con todo respeto, por el dolor, blasfemaban contra el Señor.
pero eran blasfemias que Dios no escuchaba porque eran producidas por el dolor. Aún jurídicamente, si una confesión es obtenida por medio de la tortura, no vale, es echada al suelo. Cuanto más el juez justo de toda la tierra no tomaba en cuenta esas blasfemias que nuestros hermanos, como dicen los pentecosteses, nuestros hermanitos proferían en medio del dolor. Y dice que enfurecido en gran manera contra ellos. ¿Por qué se enfurecía en gran manera? Bueno, porque no creía que Jesucristo era el Mesías. Pero se enfurecía más porque en medio de la tortura muchos de ellos no blasfemaron. Y se enfurecía y entonces usaba torturas, tormentos más graves, más dolorosos. Pero este hombre a quien vemos cabalgar hacia Damasco, dice que fue a Jerusalén a las autoridades sacerdotales para pedir cartas de autoridad para ir a Damasco y capturar a nuestros hermanos. Eso es lo que estamos leyendo. Vuelvan a Hechos 9, versículos 2 al 6. Y le mandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallara algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajere presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, esa era la capital siria, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Hermanos, Lucas usa la palabra que se traduce como secta. Hoy ya las cosas han cambiado mucho, hermanos. Cuando yo me convertí hace 35 años, se nos decía secta y era como una ofensa muy grave. Y rápido tratábamos de aclarar que no éramos secta. Hoy ya la palabra secta ni se usa, y cuando se usa ya ni daño hace. Las cosas cambian, los tiempos cambian, las opiniones cambian, pero Jesucristo nunca cambia. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los quería capturar para llevarlos a Jerusalén, pero a torturarlos, y como Esteban, a matarlos también. Pero dice, y esto es glorioso, camino a Damasco, ya llegando a Damasco, de repente, súbitamente, una luz del cielo lo rodeó y lo tumbó del caballo, hermanos. Yo he visto luces intensísimas que sí lastiman, ciegan, voltean los ojos. Hay gente que queda ciega, por cierto. No, pero que tumbe, no hay luz así. Ese era el poder de Dios, que tumba a este hombre tan arrogante, tan fiero, tan duro. Lo tumba del caballo, hermanos. Y ahí en medio del suelo, su voz cambia, su actitud cambia, la arrogancia se desmorona como él está en el suelo. Y oye una voz que en su idioma arameo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por su nombre, por su nombre. ¿Por qué me persigues? Jesús estaba muerto y resucitado. Saulo sabía que Jesús estaba muerto, no creyó que había resucitado. Pero Jesús nunca directamente fue perseguido por Saulo. ¿Por qué me persigues? Saulo pudo haberle dicho: yo no te persigo, yo persigo a tus seguidores. Pero el que toca a los hijos del Señor, toca a la niña de sus ojos. El que se mete con el pueblo del Señor, se mete con el Señor. ¿Por qué me persigues? Es dura cosa para ti dar patadas contra un aguijón. Los hebreos llevaban a su ganado a pastar o a arar, y con una vara puntiaguda, que era la aguijada, los iban, así se dice, acicateando, fuerteando, para que avanzaran. Y a veces los bueyes, las mulas pateaban ese aguijón, pero ellos eran los que se lastimaban. Esa es la frase: Saulo, tú me quieres hacer daño, y el que te está haciendo daño eres tú mismo, porque a mí no me haces nada. Y entonces Saulo, y Lucas es muy claro, temeroso y temblando, hermanos, temeroso y temblando. ¿Dónde está aquel hombre que venía respirando amenazas? Doloroso es el caso de Saulo. Está en el suelo,
Su arrogancia se hizo trizas. Temblando, pregunta, ¿quién eres? Y le dice, Señor. La palabra Señor es curios, que significa amo, dueño. ¿Quién eres, dueño? La situación cambió, pero diametralmente para Saulo. Ahora desde el suelo, tumbado por una luz inexplicable y gloriosa, él cambia su actitud. Claro, Jesús dijo, el que se ensoberbezca será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y desde el polvo de la tierra, Saulo clama, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo en toda su teología tiene un sacudón y ahora comprende o empieza a comprender muchas cosas que antes no entendía. Señor, dueño mío, ordéname, mándame, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, vete a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. La autoridad amorosa de Jesús para Saulo. Continúo. Vean por favor versículo 7 en adelante. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Oían la voz, quizás no entendían lo que se oía allí, pero no vieron nada, hermanos. Ellos no quedaron ciegos, ellos no vieron la luz, oyeron la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y qué terrible tragedia. Abriendo los ojos no veía a nadie, se quedó ciego, hermanos. No tienen idea de esto. Hoy en la mañana hablaba con un hermano y le decía, y estuvimos de acuerdo, no tenemos idea del sufrimiento que alguien está pasando en este momento, y no tenemos idea porque no lo hemos vivido. No tenemos idea de lo que es ser ciego porque no hemos estado ciegos. Gracias a Dios. Cuando yo estuve ciego, se los he dicho muchas veces, estuve ciego un día. Era yo el más indefenso, el más frágil, el más inútil de las personas. Saulo se da cuenta ahora que está ciego. Aquel antiguo, aquel imponente, aquel pestilencial, aquel intimidante hombre se perdió, ya no existe. Tembloroso le pregunta al Señor, recibe respuesta y ahora se da cuenta que está ciego. La voz del Señor le habla, ciego y en territorio enemigo. Saulo sabe que los cristianos no son sus amigos, su teología no le permitía conocer el mensaje de Jesús de amar aún a los enemigos. Y ahora Saulo, ciego, está en terreno enemigo, rodeado, piensa él, de puro enemigo, que sabe que yo los quería matar, ahora me van a matar, y va y se mete a Damasco. Hay una calle que se llama a la derecha, se hospeda en una casa de un hombre que se llamaba Judas, y ahí ayuna 3 días y 3 noches. Allí está Saulo, solo, y sus soldados lo dejaron. Dice Jeremías, o el Señor a través de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Sus soldados lo dejaron. Y ahora el terreno enemigo, famélico, tiene hambre, ciego, abandonado. Él hace algo especial que nos revela en toda la dureza y en todo lo que se veía en la fachada de Saulo a primera vista, se nos revela algo especial. Lean conmigo por favor versículo 10 en adelante. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en la casa de alguien que se llama Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Él ora. Dije varias veces que Saulo era muy duro, era sanguinario, era cruel, era
Un hombre que estaba lleno de coraje contra la iglesia. Pero no dije que era un hombre perverso. Él amaba a Dios. Y él creía que al perseguir a los cristianos servía a Dios, agradaba a Dios. Y en medio de su angustia, en medio de su ceguera, en medio de su indefensión y fragilidad, él hace lo correcto. Él ora. Y él no conoce a nadie por nombre en Damasco, pero había un hombre, como se dice ahora vulgarmente, del montón. Un cristiano cualquiera llamado Ananías. Pero este cristiano es escogido por el Señor para hacer uno de los más grandes milagros, tanto físicos como espirituales, que tuvo efecto hasta hoy, y por eso estamos aquí. Ananías, como decimos aquí, mande, Señor, aquí estoy, ordene. Vete a Damasco, busca la calle que se llama a la derecha, busca la casa de uno que se llama Judas, y ahí vas a encontrar un hombre que se llama Saulo, que está orando. Miren cuánto detalle, qué precisión del Señor. No las revelaciones que ahora tienen estos grandes profetas y apóstoles que existen. No, con qué precisión. Imposible equivocarse. Ananías recibe esta orden. Él está orando. Ese hombre está orando. Se llama Saulo. Búscalo en la casa de Judas. ¿Y sabes qué? Ananías, él ya te vio. Él te vio en visión ya, Ananías. Oh, hermanos, Ananías, de una manera sencilla, de una manera inocente, de una manera, como quieras llamarle, le dice al Señor y empieza a alegar con el Señor. Vuelvo a leer, por favor, vean por favor, versículo 13. Dice el versículo 12: ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Ananías, ve, porque ya Saulo te vio. Ya Saulo te vio. Está ciego, pero te vio. Y vio que tú llegaste y le pusiste las manos encima y recuperó la vista. Qué detallado. Ananías, ve, porque yo amo a Saulo. Ananías no soporta. Me recuerda a Jonás cuando no quiso ir a Nínive. Entonces, versículo 13, por favor. Entonces Ananías respondió y le dijo: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de capturar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que sufra por mi nombre. Oh Dios. Así hablaba el Señor en esta época neotestamentaria. Hoy ya no habla así audiblemente, pero así hablaba. Y Ananías inocentemente le dice: Señor, déjame informarte algo que quizás no sabes, Señor. Qué inocente. Jesús es omnisciente. Si lo era en carne, así glorificado, pues más. Déjame decirte, Señor, que tú quieres que vaya, como que no te entendí, tú quieres que vaya y ore por ese hombre. Déjame decirte, este hombre es malo, este hombre nos ha hecho mucho daño. Aquí en Damasco tiene autoridad para capturarnos. Señor, ¿no te equivocaste? Y como dice, tus santos. En unos días, si Dios lo permite, México va a ser inundado de idolatría como lo está ya. Pero ese demonio no tiene santos. El único que tiene santos es nuestro Señor. Oí de un hombre, un predicador, que fue a Japón y en el aeropuerto estaba compartiendo la palabra con la que vende boletos y le decía: usted, es que era muy amable, ¿usted es cristiana? Dijo: no, yo soy budista. Dijo: bueno, ¿ama usted a Buda? ¿Buda la ama a usted? Ella nunca había entendido, nunca había pensado, nunca había caído en su concepto que había que amar a Buda. Había que seguir sus enseñanzas nomás. Pues yo le digo algo: yo amo a Jesucristo porque Jesucristo me ama a mí. Esa es la diferencia. Jesucristo ama
a Saulo, a pesar del daño que había hecho a sus santos. Aquí dice, pero yo te digo algo, Ananías, ve, no te opongas, no me discutas, tú solo obedece, ve, porque este hombre que hoy tú temes es un instrumento que yo escogí. En Gálatas dice, desde el vientre de su madre, para que lleve mi nombre delante del rey, delante de los gentiles, delante de los judíos. Y además yo le voy a mostrar, yo le voy a enseñar a Saulo todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Ananías, ve. Leemos, por favor. Dijo el mismo Pablo adelante, que a los cristianos Dios nos concede no solo creer en Él, sino sufrir por Él. Hermanos, no pierdan esto de vista, hermanos. Miren, es que tiene muchas ramificaciones. Hay hermanos que están contentos en la iglesia, todo va bien, cambiaron de vida, pero cuando viene la aflicción, se desaniman, se desalientan y se van. No, Dios nos dio el privilegio no solo de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Eso debemos de entenderlo bien, viene junto, como las dos caras de una moneda. Cuando venga el sufrimiento, no te sorprendas, más bien pregúntale por qué no nos vino antes. Anoche que venía yo manejando, el viernes que venía manejando, decía, Señor, cuánta gente amputada, cuánta gente de luto, cuánta gente con sida, con cáncer, cuánta gente en tribulación, en damnificados, en guerra, y nosotros, ¿por qué no? No somos mejores que ellos. En su misericordia sí le agradó, pero cuando venga el sufrimiento, no digas ¿por qué, Señor?, sino ¿por qué no me había venido antes? Y pregúntale, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Cúmplelo en mi vida, porque como veíamos en la mañana, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Así pasó con Faraón, así tenemos que aprender. Y aquí vemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo iba al Calvario, iba tan lastimado que seguramente tropezaba y no aguantaba la cruz tan rígida, tan pesada, y caía, y las mujeres ponían mantos para que él no se lastimara los pies. Y él dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, porque si eso me hacen a mí, que soy la rama verde, ¿qué no harán con ustedes, que son la rama seca? Si el Señor sufrió así, si lo escupieron, si lo ofendieron, si lo despreciaron, ¿quiénes somos nosotros para no padecer así? ¿Somos más grandes que Él? De ninguna manera. De esa manera enfática que hoy en la mañana les decía, de ninguna manera, ni se les ocurra. ¿Sí se acuerdan? Vamos a ver un poquito de lo que iba a pasar Saulo. No pierdan ahí, ¿sí? Segunda de Corintios. Por favor, Segunda de Corintios capítulo 11. Versículos 22 a 28. El Señor le dijo a Ananías, yo le voy a mostrar lo que va a sufrir por mí. Bueno, vean el 22. Pablo dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud, los problemas, los sufrimientos de todas las iglesias. Esto sí que era sufrimiento. Esto sí que es abnegación. Totalmente opuesto de la doctrina de la prosperidad. Eres hijo de un rey, tienes que tener mucho dinero, sano, todo te va a ir bien.
según estos mentirosos, Saulo era alguien bajo maldición. Pero según nosotros, no ha existido un cristiano tan grande, y ya no queda tiempo para que haya otro, como Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo no hacía caso de sus sufrimientos, no se quejaba, no andaba chillando, autocompadeciendo y provocando lástima a nadie. Yo creo que cada sufrimiento para él era un galardón. Dios le había conseguido creer y sufrir, y de esta manera él se acordaba del daño que había hecho a tanta gente. Entonces ahí tenemos, volvamos a Hechos 9, por favor. Ananías entonces obedece. Hechos 9, 17, así está escrito. Ananías entonces fue, ya dejó de discutir, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: escuchen, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías para capturarnos, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida le cayeron de los ojos como escamas, y recibió enseguida la vista, y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Alabo a Dios por los médicos, hermanos. Varias veces he ido en angustia por llevar a familiares, o a mí mismo, un médico, y salgo bien, tranquilo, contento, recetado, y me curo, hermano, doy gracias a Dios. Pero aquí no hubo médico malo, no hubo medicina. Y la forma en que Ananías ahora obedece: Señor, me callo, voy para allá, y busca y toca la puerta y entra. ¿Y dónde está Saulo? Ese es. Miren, hermanos, es que yo no sé si ustedes han tenido un enemigo que los quiere matar. Se le acerca a Saulo. Déjenme decir una torpeza, hermano, porque yo no admiro a este hombre, pero Che Guevara, cuando ordena que lo maten, dice que el que lo mató, el Che estaba enfermo, vendado, indefenso, y le temblaba la mano, no se podía defender, pero se le temblaba, tuvo que tomar licor para atreverse a dar malas. Bueno, Ananías está con un hombre que es pestilencial, que es la muerte, y se le acerca, pero le dice: Saulo, hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me dijo que viniera y pusiera las manos sobre ti, que ibas a sanar. No hace aspavientos, Ananías no hace teatralidades, simplemente pone las manos, y dice Lucas que era médico y sabía lo que decía, le cayeron como escamas y así recuperó la vista. Gloria a Dios. No hubo vuelva dentro de 5 días, vamos a tener otra sesión, sino que inmediatamente sanó. Oye, yo te pregunto de repente así, soslayadamente, ¿qué harías si encontraras a tu peor enemigo ciego? Yo sé lo que haría, o lo que hubiera hecho, pero Ananías no era como yo, ni como tú, así que no me veas feo, ni como tú. Le llama hermano, ora por él, recibe la vista. ¿Y qué hizo Saulo? Se bautizó. ¿Cuánto tiempo desde su conversión al bautismo? Minutos. No como otros. Pero ese no es mi tema, ¿verdad? Y quizás digan: bueno, pero hermano, usted está hablando de Saulo de Tarso, no de Pablo. Bueno, vean el capítulo 13. Versículo 9, está escrito así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniéndole en los ojos, Saulo es Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué cosa? Ahí en Pafo. Me gusta esa frase de Lucas: había un varón prudente, era una buena persona, llamado Sergio Paulo. Ahí está un buen nombre para un hijo, Sergio Paulo. Él llamó a Pablo para que le predicara la palabra de Dios, pero había un brujo llamado Limas, que se traduce para Jesús, el hijo de Jesús, que estorbaba y estorbaba el mensaje. Y hermanos, por el poder del Señor y por lo malo que estaba haciendo, quedó ciego. Gloria a Dios. Pero Saulo, que es Pablo, es mi tema central. Volvemos a Hechos 9, hermanos. El ministerio. ¿Saben? ¿Creen ustedes? Hace rato que estaba haciendo el mensaje. ¿Creen ustedes que Pablo tuvo ministerio? Piensen en las ciudades, piensen en Corinto, Filipo, Colosas, Tesalónica, pero piensen, Coatzacoalcos. ¿Creen que Pablo tuvo ministerio en Coatzacoalcos?
Yo creo que yo y tú en gran manera hemos sido bendecidos por el ministerio de Pablo, y algunos hasta fue usado Pablo para que alcanzáramos la salvación por Cristo Jesús. La salvación no está en Pablo, pero es que dijo el Señor, es un instrumento escogido por mí. Mucha gente todavía, sobre todo en los funerales, hermanos, es alentado con los escritos de Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. No estén tristes como los que no tienen esperanza. El Señor Jesucristo nos habla de que va a venir por nosotros, y los muertos en Él resucitarán, y nos iremos con Él glorificados para estar eternamente. Sí, tiene ministerio. Un gran hombre, quizás les suene conocido, Martín Lutero, fue impactado grandemente por Romanos, una carta escrita por Pablo. Y como él, muchos más. No, hermanos, es que nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y qué ironía, qué paradoja, qué contrasentido. Saulo estaba sano, pero ciego, no veía la gloria del Señor porque estaba cegado por el enemigo. Nosotros estábamos sanos, pero ciegos. El Señor ha hecho que muchos ciegos físicamente conozcan a Cristo, y aunque están ciegos, ven. Hay sanos de los ojos que están ciegos, pero nosotros estamos sanos y vemos por la gracia de Dios. La hermana Elodia hoy no está aquí. Es una hermana cieguita que el Señor nos mandó aquí para servirle con ella. Ahí viene, la tiene que tomar de la mano. Ahí viene, a veces me viene a saludar y pues no sabe dónde yo estoy, y ella extiende su mano y yo soy el que la tengo que tomar. Pero que no ven sus ojos espirituales, ven al Señor en su gloria. Hace años yo estaba en una iglesia, fui a predicar en un lugar que se llama Zaragoza, ahí por Cozoleacaque. Y me presentaron a un hombre que tenía una Biblia preciosa de piel, hermanos, y cuando se citaban los textos, ese hombre ahí estaba muy atento, muy respetuoso, pero de repente me asomo y no estaba leyendo lo que había pedido el director, y digo, hermano, ese no es. ¿Me escucho? Sí, hermano, ese no es. El hermano era ciego, pero con su amor al Señor se compró su Biblia y la amaba y la tenía así como si la viera. La palabra de Dios. Miren, hermano, volvamos por favor. Una vez que un grillo, una mariposa empezó a molestar y un bicho se metió en el oído, y todavía lo que falta, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo voy a dejar aquí este pasaje precioso, ¿no? La conversión de Saulo. Piensa siempre, la conversión de Saulo en Pablo, Hechos 9, así automático, como dicen ahora, en automático piensa. Pero hay unos pasajes especiales de la vida de Pablo. Miren, escuchen por favor. Gálatas 1:13. Vamos a leerlo. Gálatas 1:13. Si me ayudan, voy a ir rápido. Gálatas 1:13. Está escrito. Miren, hermanos, esto es importantísimo. Dice Pablo: porque ya no iba acerca de mi conducta todo tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. Mas, esto es precioso, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicara entre los gentiles, no conferí enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y regresé de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Más a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor, porque María tuvo varios hijos. Este era hermano consanguíneo del Señor. Luego nos dicen, no, pero es que decían hermanos en sentido espiritual, como en las iglesias donde decimos hermanos. No, Jacobo, el hermano del Señor. Pues que los otros no eran hermanos del Señor en ese sentido. Claro que sí, aquí hermano, porque era hijo de María. Y en esto que les escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente, esto es glorioso, solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Aleluya. Imagínense, aquel que era pestilencial, aquel que era temido, aquel que combatía la palabra del Señor, ahora la predicaba. Aquel que era nuestro enemigo, ahora es nuestro hermano. Pero ¿a cuántas viudas habrá dejado Pablo? ¿A cuántos huérfanos habrá dejado sin papás por su servicio equivocado? Imagínense que en este culto no ha pasado ni pasará con la gloria del Señor. Llegara alguien que asesinara a uno de nosotros, hermanos, y nos estuviera persiguiendo y después se convirtiera. Pero tuviéramos un estudio en una casa y llegara a él, saldríamos con miedo. Pero que dijera, yo soy cristiano. Yo conocí un hombre, hermanos, ese era asesino. Y cuando lo vi, él me platicó lo que había sido su vida antes de Cristo y cómo el Señor lo había alcanzado, y ahora era un predicador de la palabra, y era el más apacible de los que yo conocí allí. ¡Qué manso! Pero me decía el pastor, no, a este antes nadie le sostenía la mirada, y por eso ahora que lo veían como oveja, muchos querían abusar de él. Antes se hubieran intimidado. Así es el Señor, y con Saulo eso sucedió. Le tenían miedo, pero ahora era uno de ellos, y al ver su conversión, me gusta esa frase, glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Gloria a Dios. Otro pasaje, Hechos 9, regresemos por favor, 19 al 21. Está escrito así, Hechos 9, 19. Y cuando comió fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida en las sinagogas predicaba a Cristo, hermanos, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió su teología? El toque del Señor, el ministerio directo del Señor por revelación. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Más de uno habrá pensado, ¿no estará fingiendo? ¿No se estará haciendo pasar por uno de nosotros para una trampa? Como cuando Jehú engañó a los sacerdotes de Baal. Todos dicen, amén, sí, ya sé. Si no lo sabes, búscalo. Y los mató a todos, fingiendo ser un adorador de Baal. Bueno, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre ellos consejo de matarlo. Los que eran sus amigos, hermanos, ahora lo querían matar. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, los que eran según él sus enemigos, ahora son los que les salvan la vida. Tomándolo de noche, lo bajaron por el muro en una canasta, y como vino a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían que, hermanos, miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que él había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús, y entraba y salía con ellos en Jerusalén. Gloria a Dios. Sus enemigos le salvaron la vida. Pablo, ya casi a concluir, hermanos, me quedé a la mitad. Pablo tenía muchos méritos en cuanto a la carne, religiosamente, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, pero dice en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Este hombre sí que tenía de qué gloriarse en cuanto a la carne. Luego dice nadie, yo guardo el sábado. Pablo más, Saulo más. Yo no como carne de cerdo. Saulo era más celoso en esto, pero Saulo era perseguidor. Miren, escuchen, hermanos, escuchen, ya me pasé, ya sé. Dios perdona todos nuestros pecados, los perdona y los olvida. Pero Saulo, Pablo, aunque sabía que estaba perdonado, que sabía que Dios lo había olvidado toda su maldad, tenía un aguijón en su carne, en su pecho, y era haber perseguido a los cristianos y haberlos matado.
Por eso dice, yo soy como un abortivo. Yo no soy digno de que me llamen apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. Y todos los méritos que yo tenía en la carne, que cualquiera hubiera envidiado, lo tengo como basura. Dice la versión antigua, como estiércol, comparado con el eminente conocimiento del Señor Jesucristo, por el cual todo lo tengo como pérdida. Miren, ese era Pablo. Primera de Corintios, hermanos, si me ayudan. Enrique Lidia, ¿verdad? Gracias a Dios, qué alegría, hermanos. Primera de Corintios 15. (8 al 10), está escrito así: el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pues no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En lugar de eso he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Gloria a Dios. Hermano, miren, sí, escuchen. El cassette ya se acabó. Ya nos formamos o nos deformamos así. El sermón debe durar tanto tiempo, si no ya hay problemas, Bueno, escúchenme algo. Escúchenme, les voy a decir. Pablo, o tú mismo, debes recordar de dónde te sacó el Señor. Él ya lo olvidó, para que le alabes y le glorifiques por la inmensidad de su gracia. Porque como Pablo dijo, cuando nuestra maldad abundó, sobreabundó la gracia. Solo para eso, no para solazarte recordando lo que hacías, sino solo para eso, para darle gloria. Porque si no hubiera sido como cantábamos hace rato por el Señor, estaríamos en el infierno, hermanos. Yo voy a decir algo muy breve, hermanos, así, ya fuera del cassette. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Eso, 29, ¿verdad? Todos dijeron 29, así a coro. Pues 14 los escribió Pablo. Algunos discuten que hebreo no, yo digo que hebreo sí. 14, la mitad escribió este hombre que era pestilencial, este hombre que estaba fuera del camino del Señor y vino al Señor. Miren, el Señor del caballo, del suelo, lo levantó y lo hizo el más grande cristiano. Pedro toma el ministerio para los judíos y Pablo para los incircuncisos, para nosotros los gentiles. Es nuestro apóstol. Hizo 3 viajes misioneros para llevar la palabra. Yo a veces, hermanos, tengo que ir a Pajarpan y hay norte y hay viento y me dicen los hermanos, no venga porque está feo aquí. Hermanos, si cuando andaba yo en la sociedad no me detenía el norte, ni el viento, ni el río, ni nada, menos ahora. Y si antes no me pasó, menos me va a pasar ahora en el servicio del Señor. Y si me pasa, pues me voy con Él. Una de las frases de Pablo era: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es que yo sea el más grande siervo, soy el más inútil, pero me gozo cuando voy mojándome en la lanchita. La otra vez me sentía yo como un David Livingstone allá en África, buscando ahí, surcando los 7 mares, y a mi lado iba una viejita durmiéndose en la lancha, ni se espantaba la viejita, y yo me sentía ya el gran misionero. Por cierto, a Pablo le llaman el Ariel. La palabra Ariel significa león de Dios, es el nombre sagrado de Jerusalén, el león de Dios. Pablo es el león de Dios. 2 puntos, hermanos, y lo digo rapidito. Primero, no hay nadie que pueda decir que no es pecador. Todos somos pecadores. Pero segundo, y esto es glorioso, y ahí está el ejemplo de Pablo, no hay pecado, por grave, por abominable que sea, que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Tú puedes acercarte al Señor y decirle: Señor, vengo aquí con toda mi maldad. Y si te llega la duda, ¿me perdonarás? Piensa, si el Señor perdonó a Saulo, a mí también me perdonará. Nosotros no hemos matado cristianos, ¿verdad? Y finalmente, o casi finalmente, Ananías no vuelve a ser mencionado en la Biblia. Ni se imaginó Ananías a quién ganó para Cristo, de quién fue instrumento de Dios para traerlo al Señor. Ni se imaginó, solo veía un enemigo, alguien que era temible. Ni se imaginó que Ananías
de un montón, lo digo con todo respeto, pronto voy a estar con él, no le vayan a decir, pero este hombre ni se imaginó que iba a ser instrumento para ganar al más grande cristiano. Ve y predica el evangelio. No te imaginas a quién puedes ganar para Cristo. Amén. Se quedaron tristes. Concluyo. Daniel, por favor, el profeta mayor. Daniel, capítulo 12. ¿Tú crees que has ganado a alguien para Cristo? Quizás ni sabes de qué estoy hablando. Pero si has ganado a alguien para Cristo, ¿crees que ese alguien ha sido útil en la obra? ¿Ha sido importante en la obra? Déjeme decir con toda humildad, grande en la obra. A nivel colonia, si quieres. Bueno, mira, piensa, no fue el último, todavía hay más chances de ganar quizás a otro Saulo para Cristo. Daniel 12, está escrito así en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así brilla Pablo, refulgente, gloriosamente en el firmamento celestial. Así tu nombre puede ser también apuntado si te pones a trabajar para él, olvidando lo que queda atrás, poniendo la mirada delante. Se nos está acabando el año, pero todavía hay chance. Deja ya tu tibieza y ven a servir al Señor. Amén. Vamos a orar con él.